En esta zona naranja en donde yo me encuentro, aquí no está lloviendo. Nos acompaña la ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia, es la ministra Yesenia Olaya, que ha estado muy activa en el tema de secuencias genéticas, en el tema de su cartera en esta COP16. Ministra, ¿cómo está? Bienvenida. Muy buenos días, Ernesto. Un saludo muy especial a toda la audiencia. Néstor, ministra. Néstor, así es. Néstor. Si usted leyó la Ilíada, ¿se acuerda del sabio de la Ilíada? Por supuesto que Néstor. sí. Ernesto era otro. Ministra, ¿cómo es lo de las secuencias genéticas? ¿En qué están trabajando ustedes? En estos momentos estamos debatiendo con las 96 naciones que hacen presencia en la COP16 un fondo multilateral para una distribución justa de los sistemas de información digital en materia de recursos genéticos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tú desarrollas un proyecto de investigación científica, inicia un proceso de sistematización de la información genética, una clasificación de las especies y de todos los ecosistemas. Esta información por lo general se encuentra en bases de datos de uso abierto y han sido expropiadas por grandes compañías, grandes empresas multinacionales para el desarrollo de productos en diversos sectores. ¿Qué buscamos? Que las empresas que obtienen grandes ganancias con la explotación de las secuencias genéticas en materia de biodiversidad puedan pagar a las naciones y pueda haber una redistribución económica para potenciar las acciones en la lucha contra la crisis climática. Es decir, estamos hablando de una democratización de los datos, una democratización del saber y un fondo común monetario para potenciar proyectos de investigación en el marco del cambio climático y de esta manera ayudar a las naciones en sus avances y progresos científicos. ¿Y cuál es la discusión allí, ministra? La discusión es la gobernanza de los datos. Estamos ahora en una sociedad donde estamos desarrollando la inteligencia artificial. La inteligencia artificial en materia de genómica, como en otros campos de conocimiento, se alimenta con los datos. Las guerras comerciales de hoy en día no son por la tierra, es por el dato, porque el dato permite cuantificar por medio del desarrollo de los algoritmos las nuevas tecnologías y los impactos en el desarrollo económico de las naciones. ¿Qué buscamos con esto? En una nación como Colombia, que tengamos una nube soberana de nuestros datos, es decir, que el Estado tenga la potestad en la distribución de los datos, tengamos unas regulaciones internas y que no existan transferencias de datos a nubes exteriores. ¿Qué quiere decir una nube soberana, ministra? Una nube soberana de datos donde se almacenan los sistemas de información desde diferentes campos productivos y de saber. Por ejemplo, los datos en materia de desarrollo de la inteligencia artificial para la transición energética, todos los datos para la producción de biomasa, hidrógeno verde, la producción de hidrocarburos es lo que alimenta los sistemas energéticos. Muchos de estos datos que hacemos los almacenamos en nubes externas. Pero ¿quién es el dueño de esos datos? En Colombia esa es la discusión que estamos dando. El Estado debe ser el dueño de los datos. A nivel de nuestro país, cada entidad tiene la potestad de poder contratar su nube soberana. Pero estamos hablando... Si son las industrias las que han utilizado genéticamente eso y desarrollan el crecimiento genético o para cosméticos, por ejemplo, o en la industria farmacéutica o en la agroindustria para modificar productos, ¿esas industrias están dispuestas a ceder sus investigaciones con los países? Esa es la discusión que estamos haciendo en estos momentos. ¿A qué consensos geopolíticos se han llegado? A una necesidad de reconocer la propiedad intelectual de los datos, por ejemplo, los pueblos indígenas y afrodescendientes que interpelan que sus conocimientos ancestrales puedan ser patentados por las propias comunidades. ¿Me quiere dar un ejemplo, ministra? Un ejemplo de esto, por ejemplo, es los conocimientos alrededor del biche. Estamos en el Cauca. Las comunidades están desarrollando importantes procesos de innovación para generar con el biche licor y de esta manera consolidar una economía nacional y de exportación. Esas patentes en esos procesos de innovación le pertenecen a las comunidades. ¿Por qué? Porque ese es un conocimiento que se ha construido históricamente en las comunidades. Es decir, los recursos genéticos alrededor del biche es una apropiación cultural y está territorializada a los circuitos de vida que construyen estas comunidades. ¿Qué se requiere entonces en el caso de Colombia, que ya se está avanzando por parte de varias entidades del Estado? Tener una legislación fuerte que patente esos conocimientos, que reconozca la autoridad de esos conocimientos por parte de las comunidades y de esta manera poder desarrollar una industria alrededor del biche desde las aportaciones culturales y de conocimientos que se construyen. Eso es una interpelación geopolítica de los pueblos indígenas. ¿Qué ha pasado históricamente? Las grandes compañías, las grandes empresas llegan a los territorios, extraen los conocimientos
conocimientos de las plantas, de las aguas, de los ecosistemas, y no hay una retribución económica para estas comunidades. Hay un fortalecimiento de circuitos de ganancia para las grandes compañías sin generar beneficios a los países que son expropiados desde estos conocimientos. ¿Y todavía estamos a tiempo de eso? Estamos a tiempo, nunca es tarde. La ciencia se está renovando constantemente, la generación del conocimiento está en constante transformación, por tanto estamos en un buen momento, y la COP16 es el momento para tomar decisiones geopolíticas en materia de gobernanza de nuestros datos, en materia de cómo las nuevas tecnologías están impactando el desarrollo de las naciones, y que los estados asuman compromisos reales para salvaguardar, proteger los sistemas de conocimientos de nuestras poblaciones indígenas, afrodescendientes y campesinas del mundo. Pero ¿por qué me habla usted de poblaciones indígenas y campesinas si de lo que vienen es a meterse con las flores, con la flora, con los recursos naturales? Porque los pueblos que han construido un conocimiento tradicional e histórico sobre la flora, la fauna, los recursos naturales, son los pueblos indígenas y afrodescendientes. Cuando tú encuentras un nuevo descubrimiento en materia de medicina, por ejemplo, la aspirina, ¿cómo se origina la aspirina? A partir de un conocimiento que fue construido desde las realidades que viven las comunidades en su articulación con las plantas. Esos conocimientos de la botánica primero se construyen comunitariamente. Las grandes empresas patentan esos conocimientos y no hay un reconocimiento a las poblaciones locales. El mundo de la ciencia se construye desde la biodiversidad. Por eso en Colombia y en estos momentos en la COC estamos hablando de derechos de propiedad intelectual del conocimiento. El chontaduro. Hace poco estuve en un restaurante maravilloso. Claro, es que usted me pone el ejemplo del biche y el chontaduro. Exacto. Yo no sé si el mundo está muy interesado en el biche, pero lo mismo podrían decir, nosotros no somos los únicos que tenemos biodiversidad o que desarrollamos industrias alrededor de productos naturales. ¿Qué tal que en Francia nosotros tuviéramos que aportarle a un fondo porque Francia desarrolló una industria alrededor de la uva, que es el vino? Exactamente. El mundo está interesado en el biche. Ya tenemos varias solicitudes de empresas internacionales, estadounidenses y canadienses para la comercialización del biche. Que lo desconozcamos en el país, pues es otro asunto. Pero el mundo está interesado en la biodiversidad de nuestra Amazonía colombiana y del Pacífico colombiano, porque desde afuera se ve la riqueza que tiene Colombia en materia de biodiversidad y se reconocen los aportes de nuestros pueblos, negros, campesinos, indígenas, para potenciar esa generación de conocimiento. ¿Cómo inició la industria del vino? A partir de un conocimiento tradicional en los viñedos de Chile y de Argentina. Ese conocimiento se fortaleció por medio de la transferencia de tecnologías. No, ministra. Entonces ahí estamos. El vino existe desde hace un poquito antes de Argentina y de Chile. Sí, pero el vino comenzó bastantes siglos antes en Europa, ministra. Pero te estoy hablando del proceso de industrialización. Lo que le estoy diciendo es, las comunidades tienen el conocimiento tradicional de las plantas, de los cultivos. Si tú quieres potenciar, generar industria, nuevas perspectivas de negocio, ¿qué requieres? Una transferencia y una consolidación del desarrollo económico y tecnológico de las naciones. Por tanto, este fondo multilateral que se está construyendo busca que esas riquezas que se generan a partir de la explotación de los recursos genéticos puedan tener incidencia en el desarrollo de las naciones. ¿Cómo? Formando talento humano, creando circuitos y laboratorios de investigación, centros de investigación, infraestructura tecnológica que se requiere para potenciar la productividad y de esta manera convertirnos en una nación fuerte en materia de agroindustria. ¿Ese fondo iría, o lo que se recoge en ese fondo, sería para el Estado colombiano para lo que usted llama comunidades ancestrales? Es un fondo multilateral, como lo dije al inicio de mi intervención. En estos momentos están discutiendo 196 naciones, porque en el mundo hay consensos importantísimos sobre la necesidad de una mayor distribución de las riquezas originadas con los componentes de la biodiversidad y de la participación de los diferentes pueblos y culturas del mundo en las discusiones y decisiones económicas que se tomen al respecto. Ministra, vámonos a la práctica. Usted habla de la nube soberana y de ahí saldría el fondo multilateral por el que pagarían muchos sectores o industrias que usan ese conocimiento para desarrollar productos.
¿qué gremios o qué productos tendrían que pagar por esa información ancestral que llegaría a la nube soberana que propone Colombia? Bueno, aquí hay que hacer unas aclaraciones científicas. Cuando hablamos de ancestralidad, no estamos hablando únicamente del plano cultural. La ancestralidad, el conocimiento de la ancestría, es la base del desarrollo de la genómica. Por ejemplo, si tú analizas cómo se construyen los censos de población en los Estados Unidos, es con base al tema genómico que se articula con la ancestría. El tipo de sangre, tu ADN y las diferentes variantes genéticas que tienen los seres humanos. Entonces, ancestría es ciencia, no solamente es cultura. Lo aclaro porque en Colombia hay una confusión y se folcloriza la ancestralidad bajo otros componentes. Sí. ¿Qué buscamos con esto? Que todas las empresas, las industrias del mundo, los sectores financieros, productivos puedan llegar a consenso sobre la necesidad de democratizar el acceso a los datos. ¿Qué quiere decir esto? Tú tienes el acceso a los datos de la información genética, de los recursos naturales, de los ecosistemas, puedes generar bioproductos, puedes hacer modificaciones para alterar productos que impacten el desarrollo de una industria en particular y de esta manera que esos circuitos de ganancia que se generan se puedan redistribuir de manera equitativa para el desarrollo de las naciones. Por eso, pero sigamos en el ejemplo del biche, que fue uno que usted puso aquí hace un momento. Si toda la información y todos los descubrimientos que hay sobre el biche llegan a esa nube soberana y aparece una multinacional que quiere hacer el biche, ¿a quién le paga? Al Estado. ¿Al Estado? Tiene que pagarle el Estado, exactamente. Tiene Así que pagarle ese haya sido un descubrimiento del Pacífico colombiano, de una comunidad específica. Sí, porque el Estado tiene que hacer un bien un bien público de los sistemas de información. Esto es una discusión que ya se está desarrollando en el mundo acerca de la necesidad de tener infraestructuras de ciencia abierta. Actualmente los sistemas de información son cerrados. Tú pagas por ese acceso, pero ese pago que tú realizas no se revierte en las comunidades. Si el Estado colombiano tiene gobernanza sobre sus datos, coloca las reglas de juego para la explotación de dicha información. El ejemplo del biche es muy bueno porque alrededor del biche hay muchos mitos. Exacto, ¿cierto? sí. Que el biche, por ejemplo, es afrodisíaco, que el biche produce tal o cual efecto. ¿Qué pasa si un laboratorio sueco, noruego, gringo, de donde sea, viene y hace una investigación sobre el biche, o ya no, yo no sé si ya la hicieron, con modificaciones genéticas, y patenta su descubrimiento? ¿Alguien en Colombia ya patentó lo que se ha hecho en Colombia sobre el biche? Bueno, nosotros estamos dando esta pelea no solo en la COP. ¿Hay alguien que esté manejando el tema de patentes, que vaya un pasito adelante haciendo cosas? Esa es una responsabilidad de la superindustria de comercio. Acá en la superindustria tenemos toda la regulación en materia de patentes y de reconocer los derechos de propiedad intelectual. Justamente lo que están interpelando las comunidades afrodescendientes de que existan protocolos específicos para reconocer esos inventos, esos descubrimientos, esos conocimientos desde las voces de las comunidades. Es una tarea pendiente en el Estado colombiano porque si tú no generas tu propia regulación para proteger los datos que se producen desde el territorio nacional, se enfrenta a lo que usted está mencionando, que lleguen los grandes laboratorios, expropien el conocimiento, los patenten como una invención de ellos y no exista ni el reconocimiento de las distribuciones económicas. A ver, nosotros tenemos unos productos que son nuestros y de eso se trata la biodiversidad. Tenemos unas flores y tenemos unos animales exóticos solo nuestros, o tenemos café. ¿Alguien está trabajando seriamente esos temas o nos vamos a quedar aquí en la etapa de reclamo cuando vengan los que saben, que nos den un poquito, que nos tiren la limosna, o alguien está trabajando, usted que es la ministra de Ciencia, el tema desde el punto de vista científico? Se está trabajando desde el gobierno, porque el gobierno sí sabe y la ciencia sí sabe lo que es una patente en Colombia. No estamos esperando que nos lleguen las soluciones desde el exterior. El Ministerio de Ciencias está trabajando de manera articulada con el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Comercio, Agricultura, justamente fortaleciendo nuestros propios protocolos en materia de derecho a la propiedad colectiva de los conocimientos. Esos son avances que se han estructurado sistemáticamente los sucesivos gobiernos en Colombia. Colombia tiene una ruta de protección de sus derechos, hay que fortalecerlos, y el fortalecimiento a qué obedece, a las nuevas discusiones científicas en materia de biodiversidad. No le hablo de rutas de conocimiento. ¿Alguien está haciendo desde el punto de vista científico, tecnológico? Pues lo está haciendo el Ministerio de Ciencia, somos el ente rector de Ciencia, Tecnología e Innovación. ¿Con qué laboratorio, ministra? Es que tú estás confundiendo el tema del laboratorio con el tema de la política.
las decisiones en materia... déjame terminar. Sé que usted me está hablando del tema político, por eso le digo, pero nosotros para competir con el avance internacional que hay, esto también que tenemos que meterle a esto investigación, porque llega el señor del laboratorio internacional y dice, ok, ustedes que saben del biche, o que saben del producto que sea, de las ranas exóticas que están en extinción, que se las están llevando de Colombia para ponerlas, para meterlas a un laboratorio y producir con su veneno alguna clase de cosmético, alguna clase de producto bioquímico, ¿cierto? Uh-huh. ¿Nosotros qué hacemos en eso? Nosotros estamos haciéndolo desde los laboratorios propios de Colombia. El Ministerio de Ciencia reconoce 5.600 centros de investigación en el país, financiados con recursos públicos, financiados con recursos de regalías, justamente para potenciar la generación de nuevos conocimientos y el desarrollo tecnológico en materia de biodiversidad. En Colombia se hace ciencia. Aquí las universidades han sido unos aliados estratégicos. Tú puedes visitar los laboratorios de investigación de la Universidad de Cartagena, de la Universidad Nacional, ver cómo los científicos colombianos ya han logrado patentar algunos bioproductos en alianzas con las comunidades. Es decir, aquí no estamos ya en una perspectiva colonial de que lleguen los países de afuera a darnos la ruta científica, porque en Colombia se construye ciencia y tenemos el capital humano, tenemos todas las condiciones para poder fortalecer esas capacidades y que la ciencia se convierta, que ya lo es, en esa plataforma de transformación territorial que requiere Colombia. Ricardo, es la ministra Yesenia Olaya, la ministra de Ciencia y Tecnología. Lo escucha la ministra. Ministra, es que permítame devolverme a su primera respuesta, pero es que creo que ese concepto no ha quedado muy claro y yo quisiera saber hacia dónde está yendo el gobierno del presidente Petro con esa idea de la nube soberana, el almacenamiento de datos. Hoy eso se contrata con privados, con Amazon Web Service, Microsoft y otros gigantes multinacionales a quienes las empresas en particular les alquilan sus servicios en la nube. ¿En qué está pensando el gobierno? ¿El gobierno está pensando en una nube estatal para preservar los datos solamente de las entidades públicas o de todo el país? Estamos partiendo en una primera fase de las entidades públicas de todo el país. Esto es muy importante porque la soberanía de los datos va a permitir, por una parte, salvaguardar los sistemas de información nacional, poder agenciar un sistema de ciberseguridad propia frente a nuestros sistemas de información, pero por otra parte, y lo más importante, es que el Estado pueda tener la gobernanza sobre la propiedad de sus propios datos, de tal forma que si tenemos una empresa que quiere explotar temas relacionados con los cultivos para la creación de bioproductos o biofertilizantes, pues tiene que pedir las licencias al Estado colombiano. Por eso estamos avanzando en un proyecto articulado, es un proyecto de país para crear nuestra nube soberana de datos, porque además estos sistemas de información propios son los que permiten el modelaje y el entrenamiento de la inteligencia artificial para desarrollar diferentes aplicaciones en pro de las líneas estratégicas que requiere desarrollar el Estado colombiano, que para nosotros es muy importante, dos líneas, la bioeconomía y la transición energética. ¿Y en qué cambia o por qué es mejor para Colombia que esos datos de componentes o desarrollos vinculados con biodiversidad, ministra, estén en una nube estatal que en una nube privada, por ejemplo? Porque el Estado debe tener una soberanía de su información. Esto es una condición importante de todas las naciones del mundo. Si tú privatizas el acceso a los datos, los envías, los transfieres a otros países y no tienes las llaves, te puedes enfrentar a situaciones donde no tienes el control frente a la explotación de esos datos. Los países que se están avanzando fuertemente en materia de inteligencia artificial, coloco el caso de Emiratos Árabes, que acabamos de llegar de una misión importantísima en este país, justamente han desarrollado sus propios sistemas de gobernanza, sus propias nubes para tener un control, una soberanía, una autonomía de sus datos y poder generar un aprovechamiento de los mismos en los campos productivos o de conocimientos prioritarios. ¿Tiene alguna idea, ministra, o hasta dónde han pensado eso? ¿Dónde serían los data centers para esa nube? Estamos haciendo una revisión geográfica importante. El presidente Gustavo Petro ha hecho una indicación de que esto sea en Barranquilla por la ubicación geográfica. La conectividad en Barranquilla, los cables de fibra óptica que tiene esta región son estratégicos para el funcionamiento de los data centers. La construcción de data center
es un tema de infraestructura científica. Esto no se puede construir en cualquier región de Colombia, porque ¿qué requieres? Garantizar un sistema para que sea alimentados con energías renovables. Las grandes preguntas científicas y desafíos que tenemos es, los data centers tienen un consumo muy fuerte de energía y se están haciendo en su mayoría con energías no renovables. Exactamente. Entonces aquí hemos convocado a nuestras comunidades científicas de las universidades del país para crear un sistema mixto que en su primera fase de desarrollo permita que estos data centers funcionen con energía 100% renovable. Es una pregunta para la ciencia, es un desafío para la ciencia y se están construyendo las rutas importantes para esto. Se están haciendo también análisis en otras regiones del país que podrían tener las condiciones geográficas importantes, pero bueno, pronto estaremos ya dándole a conocer al país lineamientos mucho más estratégicos frente a dónde estarán estructurados estos data centers y el impacto que tendría para nuestra soberanía científica. Creo que hay tres ideas de data center, la más fuerte es Barranquilla, ¿no? Exactamente. Sí. Ahora, Barranquilla, yo no sé si con el clima de Barranquilla juegue a favor o en contra. Sí, porque los data centers también se calientan, el tema de la temperatura tiene mucho que ver, ¿no? ¿Qué están haciendo algunos países como Emiratos Árabes construyendo sus propios centros de refrigeración alimentados con energía eólica? Aquí las discusiones importantes con el Ministerio de Minas, con Ecopetrol, justamente para poder desarrollar esas apuestas científicas tecnológicas en materia de energías renovables que permita tener un sistema fuerte de refrigeración de los data centers y evitar cualquier consecuencia negativa en su funcionamiento. Pues el tema me parece apasionante, ministra, usted es la experta en este tema. Le deseo mucha suerte, ministra. Muchas gracias, Néstor. Muchas gracias. A usted por acompañarnos. ¿Usted cree que sacan adelante en esta COP esta idea de la discusión alrededor de temas genéticos, del data center, de la inteligencia artificial, de la nube soberana para Colombia? Estoy totalmente segura, las 196 naciones tienen consensos comunes en la necesidad de democratizar las finanzas alrededor de la ciencia y que esto se vea retribuido en las capacidades científicas de formación de talento humano que ayuda a las naciones en la lucha contra la crisis climática. Claro que hay que un censo de los países, ¿no? Todos los países, unos más, otros menos, tenemos biodiversidad. El problema es quién va a alimentar ese fondo. Estamos en esas discusiones para generar un proceso de gobernanza entre naciones. Esos son los desafíos del ejercicio político. Me dice Paola Ochoa que le quiere hacer la última pregunta. Ministra Paola, adelante. Sí. Ministra, es que a propósito de todos estos temas, pues me quedo pensando que si el presidente Gustavo Petro no ha logrado venderle todavía bien al mundo la idea de cambiar deuda, bonos de deuda por acción climática, ¿usted sí cree que, digamos, tenga futuro todo este gran proyecto monetario de la nube soberana y de poner a las multinacionales a pagar por el uso de esa biodiversidad del Estado colombiano? Yo soy positiva con la propuesta del presidente Gustavo Petro porque tenemos todas las evidencias científicas en el mundo de que es necesario, de que los estados tomen decisiones políticas y transformen sus sistemas financieros económicos para poder contribuir a la salvaguardia de la biodiversidad y de la humanidad. La ciencia ya ha dado las respuestas, ahora lo que tenemos que trabajar fuertemente es que las evidencias científicas impacten el desarrollo de las políticas públicas de los sistemas financieros y de esta manera tomar conciencia que no tenemos más tiempo, que tenemos una urgencia en tomar decisiones radicales y estructurales frente a la lucha contra el cambio climático. Los datos que usted quisiera como ministra de Ciencia de Colombia meter a esa nube soberana de Colombia, ¿quién los tiene hoy? Los tenemos las entidades públicas. Estamos hablando de datos de agricultura, de energía, educación, trabajo. O sea, son datos más vinculados al sector productivo. Pero esos datos no están no están en Colombia. No están en el sector privado de grandes industrias. No, estamos hablando ahorita de las farmacéuticas o lo agroindustrial. En este primer momento de discusión estamos hablando de datos públicos del Estado, que son producidos por las instituciones públicas. Hablemos a nivel de ministerio y nuestras entidades aliadas. En una segunda fase de discusión tenemos que hablar con los sectores privados, llegar a consensos y estrategias para poder también que esos datos desde el sector privado puedan alimentar la nube soberana, pero es otra discusión que daremos en su momento. Vamos por parte. De acuerdo, esa será la siguiente etapa. Ministra, ha sido usted muy amable. Muchas gracias. Un gusto conocerla. Yesenia Olaya es la ministra de Ciencia y Tecnología esta mañana desde Cali, 8:47 en Mañanas Blue.